Máster en Big Data, tu puerta al futuro de los datos. Introducción al Máster en Big Data. El Máster en Big Data es una de las titulaciones más demandadas actualmente debido a la creciente necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos en sectores como la tecnología, las finanzas, la salud y el marketing. Este máster te capacita para analizar, interpretar y extraer valor de grandes conjuntos de datos, utilizando herramientas avanzadas como inteligencia artificial, machine learning y análisis predictivo. Universidades que ofrecen el máster en Big Data. Algunas universidades y escuelas reconocidas a nivel mundial que ofrecen este máster son: Universidad Politécnica de Madrid, España. Universidad de Barcelona, España. Imperial College London, Reino Unido. Massachusetts Institute of Technology, MIT, Estados Unidos. Universidad de Melbourne, Australia. ESADE Business School, España. Los programas pueden ser presenciales, online o híbridos, permitiendo flexibilidad a los estudiantes. Coste del máster. El coste del máster en Big Data varía dependiendo de la universidad y el país. En Europa, el rango oscila entre 10.000 euros a 25.000 euros, mientras que en Estados Unidos, puede llegar a los 30.000 euros a 60.000 dólares americanos. En algunos casos, las universidades públicas pueden ofrecer precios más bajos para estudiantes locales. Becas disponibles. Existen diferentes becas para estudiar el máster en Big Data, dependiendo de la universidad y el país. Algunas becas populares son: Beca Erasmus Mundus, disponible para estudiantes que desean estudiar en varios países europeos. Becas Fulbright, para estudios en Estados Unidos. Becas DAAD, para estudiar en Alemania. Becas de las universidades. Muchas universidades ofrecen sus propias becas basadas en mérito académico, situación financiera o contribuciones profesionales. Para obtener una beca, es esencial contar con un buen expediente académico, experiencia profesional relevante y cartas de recomendación. Los plazos de solicitud suelen comenzar de 6 a 12 meses antes del inicio del curso. Duración del máster. El máster suele durar entre 1 y 2 años, dependiendo del programa y la modalidad, tiempo completo o parcial. Asignaturas comunes. Algunas asignaturas clave que podrías encontrar en el programa son: Fundamentos de Big Data, Introducción a las arquitecturas y herramientas de procesamiento de datos masivos. Análisis de datos, técnicas y modelos estadísticos. Aprendizaje automático, Machine Learning algoritmos y su aplicación en Big Data. Inteligencia artificial, principios y aplicaciones. Visualización de datos, técnicas para representar y comunicar datos de forma efectiva. Arquitectura de sistemas Big Data, diseño e implementación de sistemas distribuidos. Gestión de proyectos de Big Data, metodologías de gestión aplicadas a grandes volúmenes de datos. Ciberseguridad, aspectos legales y técnicos de la protección de datos. Salario y puestos de trabajo. El salario de un profesional con un máster en Big Data varía según la ubicación, la experiencia y la industria. En España, los salarios iniciales oscilan entre 40.000 euros a 60.000 euros al año, mientras que en países como Estados Unidos, puede superar los 80.000 dólares americanos al año. Con más experiencia, el salario puede llegar a los 100.000 euros a 150.000 euros. Algunos de los puestos más comunes incluyen: Data Scientist, científico de datos. Data Analyst, analista de datos. Big Data Engineer, ingeniero de Big Data. Chief Data Officer, CDO. Machine Learning Engineer. Este máster es una puerta de entrada a una de las áreas más demandadas y con mayor crecimiento en el mercado laboral global. Fundamentos de Big Data. La asignatura, Fundamentos de Big Data, ofrece una introducción esencial a las arquitecturas y herramientas utilizadas en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán conceptos básicos, se explorarán los principios fundamentales de Big Data, incluyendo las 5 V, volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Arquitecturas de Big Data, se presentarán las arquitecturas más comunes para gestionar y procesar datos masivos, como Adobe Spark. Los estudiantes comprenderán cómo funcionan estos sistemas y su rol en el ecosistema de datos.
Herramientas y tecnologías. Se introducirán las herramientas más utilizadas en el campo, como bases de datos no SQL, por ejemplo, MongoDB, Cassandra, y herramientas de procesamiento de datos, como Apache Flink y Apache Storm. Casos de uso. A través de ejemplos prácticos, se mostrarán aplicaciones del mundo real de Big Data en diversos sectores, como la salud, el marketing y las finanzas. Tendencias y desafíos. Se discutirán las tendencias actuales en el campo del Big Data y los desafíos éticos y técnicos que enfrenta la industria. Esta asignatura proporciona a los estudiantes una base sólida que les permitirá adentrarse en el mundo del análisis de datos y prepararles para cursos más avanzados en el programa. Análisis de datos. La asignatura Análisis de datos se centra en el uso de técnicas y modelos estadísticos para extraer información significativa de conjuntos de datos. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán estadística descriptiva. Se abordarán las herramientas básicas para resumir y describir las características de los datos, incluyendo medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar. Inferencia estadística. Los estudiantes conocerán los principios de la inferencia estadística, que les permitirán realizar conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Esto incluye pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y análisis de significancia. Modelos de regresión. Se introducirán modelos de regresión lineal y no lineal, que permiten entender las relaciones entre variables y predecir valores. Los estudiantes aprenderán a evaluar la calidad de estos modelos mediante métricas de ajuste. Análisis de varianza. ANOVA se explorarán técnicas para comparar múltiples grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Visualización de datos. La asignatura incluirá prácticas de visualización de datos para comunicar los hallazgos de manera efectiva, utilizando gráficos y diagramas. Herramientas y software. Se enseñará a utilizar herramientas estadísticas y software como R, Python, con bibliotecas como Pandas y Matplotlib, o SPSS para realizar análisis y modelado de datos. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las habilidades necesarias para interpretar datos y tomar decisiones informadas basadas en evidencia, sentando las bases para el análisis avanzado en cursos posteriores. Aprendizaje automático, Machine Learning. La asignatura Aprendizaje automático se centra en los algoritmos y técnicas utilizados para enseñar a las computadoras a aprender y tomar decisiones a partir de datos. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán fundamentos del aprendizaje automático. Se introducirán los conceptos básicos, incluyendo la diferencia entre aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Los estudiantes comprenderán cómo los modelos aprenden de los datos y generalizan patrones. Algoritmos de aprendizaje supervisado. Se estudiarán los algoritmos más comunes, como regresión lineal, regresión logística, máquinas de soporte vectorial, SVM, y árboles de decisión. Los estudiantes aprenderán cómo se aplican estos algoritmos para tareas como clasificación y regresión. Algoritmos de aprendizaje no supervisado. Se explorarán técnicas como el clustering, agrupamiento, y la reducción de dimensionalidad, por ejemplo, PCA. Estas técnicas permiten identificar patrones en datos sin etiquetas. Evaluación de modelos. Se abordarán métricas y métodos para evaluar la efectividad de los modelos de aprendizaje automático, como la validación cruzada, la matriz de confusión, y métricas de precisión, RECAL y F1, Score. Aplicaciones en Big Data. Se discutirán casos de uso del aprendizaje automático en diferentes sectores, como marketing, salud, finanzas y más. Los estudiantes aprenderán a aplicar algoritmos de Machine Learning en el contexto de grandes volúmenes de datos. Herramientas y bibliotecas. Se enseñará a utilizar bibliotecas populares de programación como Scikit-learn, TensorFlow y Keras para implementar algoritmos de aprendizaje automático en proyectos prácticos. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las habilidades necesarias para aplicar técnicas de Machine Learning a problemas del mundo real, preparando el camino para un análisis más avanzado y aplicaciones en proyectos futuros. Inteligencia artificial. La asignatura Inteligencia artificial se centra en los principios fundamentales y las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial IA. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán fundamentos de la IA. Se introducirá la historia y evolución de la inteligencia artificial, así como los conceptos básicos que la sustentan, incluyendo definiciones,
Tipos de IA débil vs IA fuerte, y los diferentes enfoques de aprendizaje, aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Algoritmos y modelos, los estudiantes aprenderán sobre los algoritmos clave utilizados en IA, como redes neuronales, algoritmos genéticos y sistemas de recomendación, comprendiendo su funcionamiento y aplicabilidad. Procesamiento del lenguaje natural, NLP. Se explorarán técnicas que permiten a las computadoras entender y generar lenguaje humano, incluyendo análisis de sentimiento, traducción automática y chatbots. Visión por computadora. Los estudiantes aprenderán sobre las técnicas que permiten a las máquinas interpretar y comprender imágenes y vídeos, aplicadas en áreas como reconocimiento facial y análisis de imágenes médicas. Robótica y sistemas autónomos. Se discutirá el papel de la IA en la robótica, incluyendo el diseño de sistemas que pueden operar de forma autónoma en entornos del mundo real, como vehículos autónomos y drones. Ética y consideraciones sociales. Se abordarán las implicaciones éticas y sociales de la IA, como la privacidad, el sesgo algorítmico y el impacto en el empleo y la economía. Aplicaciones prácticas. Los estudiantes explorarán casos de uso en diversas industrias, incluyendo la atención médica, finanzas, comercio y entretenimiento, para entender cómo la IA está transformando el panorama actual. Esta asignatura proporciona a los estudiantes una base sólida en los principios de la inteligencia artificial, preparándolos para aplicar estas tecnologías en proyectos prácticos y en su futura carrera profesional. Visualización de datos. La asignatura, Visualización de datos, se enfoca en las técnicas y herramientas utilizadas para representar y comunicar datos de manera efectiva y comprensible. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán fundamentos de la visualización. Se introducirán los principios básicos de la visualización de datos, incluyendo la importancia de la representación visual para la comprensión de información compleja y la toma de decisiones informadas. Tipos de visualizaciones. Los estudiantes explorarán diferentes tipos de visualizaciones, como gráficos de barras, gráficos de líneas, diagramas de dispersión, mapas de calor y visualizaciones interactivas, comprendiendo cuándo y cómo utilizarlas. Diseño de visualizaciones efectivas. Se abordarán las mejores prácticas de diseño, incluyendo el uso adecuado del color, la tipografía, el espacio y la organización, para crear visualizaciones que sean atractivas y fáciles de interpretar. Herramientas de visualización. Los estudiantes aprenderán a utilizar herramientas populares de visualización, como Tableau, Power BI, D3, JS y bibliotecas de programación en Python, como Matplotlib y Seaborn, para crear visualizaciones interactivas y estáticas. Comunicación de datos. Se discutirá la importancia de contar una historia con los datos, enfatizando la necesidad de contextualizar la información y presentar conclusiones de manera clara y persuasiva. Análisis crítico de visualizaciones. Los estudiantes practicarán la evaluación de visualizaciones existentes, identificando buenas y malas prácticas, y aprenderán a mejorar visualizaciones poco efectivas. Aplicaciones en el mundo real. Se explorarán casos de uso en diversas industrias, como negocios, salud y ciencia, para comprender cómo la visualización de datos puede ayudar a resolver problemas y facilitar la toma de decisiones. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las habilidades necesarias para comunicar datos de manera efectiva, ayudándoles a desarrollar la capacidad de transformar información compleja en visualizaciones claras y significativas. Arquitectura de sistemas Big Data. La asignatura, Arquitectura de sistemas Big Data, se centra en el diseño e implementación de sistemas distribuidos que permiten el manejo y procesamiento de grandes volúmenes de datos. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán fundamentos de sistemas distribuidos. Se introducirá la arquitectura de sistemas distribuidos, incluyendo conceptos como escalabilidad, disponibilidad, tolerancia a fallos y concurrencia. Ecosistema de Big Data. Los estudiantes explorarán las principales tecnologías y herramientas del ecosistema de Big Data, como Apache Hadoop, Apache Spark y Apache Kafka, comprendiendo sus roles y cómo se integran en una arquitectura global. Modelos de almacenamiento de datos. Se abordarán diferentes modelos de almacenamiento, como almacenamiento en clúster, bases de datos no SQL, por ejemplo, HBase, Cassandra, y almacenamiento en la nube, discutiendo sus ventajas y desventajas. Procesamiento de datos. Los estudiantes aprenderán sobre diferentes paradigmas de procesamiento, incluyendo el procesamiento por lotes y el procesamiento en tiempo real, así como técnicas para manejar flujos de datos.
Diseño de arquitecturas. Se discutirá el diseño de arquitecturas efectivas para sistemas de Big Data, incluyendo patrones de diseño, optimización del rendimiento y consideraciones de seguridad. Implementación y prácticas. A través de proyectos prácticos, los estudiantes tendrán la oportunidad de implementar un sistema de Big Data, aplicando los conceptos aprendidos para diseñar, configurar y gestionar un entorno de procesamiento de datos. Escalabilidad y mantenimiento. Se abordarán estrategias para escalar sistemas Big Data y las mejores prácticas para el mantenimiento y la monitorización de estos sistemas en entornos de producción. Esta asignatura proporciona a los estudiantes una comprensión integral de cómo diseñar e implementar sistemas que pueden manejar grandes volúmenes de datos, preparándolos para afrontar desafíos reales en el ámbito de Big Data. Gestión de proyectos de Big Data. La asignatura, Gestión de proyectos de Big Data, se centra en las metodologías y enfoques necesarios para planificar, ejecutar y gestionar proyectos que involucran grandes volúmenes de datos. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán. Introducción a la gestión de proyectos. Se abordarán los principios básicos de la gestión de proyectos, incluyendo las fases del ciclo de vida del proyecto: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Metodologías ágiles. Los estudiantes explorarán metodologías ágiles, como Scrum y Kanban, que son particularmente efectivas en entornos de Big Data, donde los requisitos pueden cambiar rápidamente y la flexibilidad es clave. Planificación de proyectos de Big Data. Se discutirán las técnicas para definir los objetivos del proyecto, identificar las partes interesadas, establecer cronogramas y asignar recursos, con un enfoque específico en las necesidades únicas de los proyectos de datos. Gestión de riesgos. Se abordarán estrategias para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados con proyectos de Big Data, incluyendo cuestiones relacionadas con la calidad de los datos, la privacidad y la seguridad. Monitoreo y evaluación. Los estudiantes aprenderán a utilizar métricas y herramientas de seguimiento para evaluar el progreso del proyecto y realizar ajustes en función de los resultados. Colaboración y comunicación. Se enfatizará la importancia de la colaboración en equipos multidisciplinarios, así como las habilidades de comunicación necesarias para informar a las partes interesadas sobre el progreso y los resultados del proyecto. Estudio de casos. A través de estudios de caso, los estudiantes analizarán proyectos reales de Big Data, identificando los desafíos y las mejores prácticas en la gestión de estos proyectos. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las competencias necesarias para gestionar de manera efectiva proyectos de Big Data, preparándolos para liderar equipos y tomar decisiones informadas en el ámbito de la analítica de datos. Ciberseguridad. La asignatura, Ciberseguridad, se centra en los aspectos legales y técnicos necesarios para proteger los datos y sistemas en el contexto de Big Data. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán. Introducción a la ciberseguridad. Se abordarán los conceptos fundamentales de ciberseguridad, incluyendo la importancia de la protección de datos y la identificación de amenazas y vulnerabilidades. Aspectos técnicos de la seguridad. Los estudiantes explorarán técnicas de seguridad como la criptografía, la autenticación, el control de acceso y la seguridad de redes, entendiendo cómo implementar estas medidas en entornos de Big Data. Gestión de incidentes de seguridad. Se discutirán las estrategias para detectar, responder y recuperarse de incidentes de seguridad, así como la importancia de la planificación de la continuidad del negocio. Marco legal y normativas. Se estudiarán las leyes y regulaciones relacionadas con la protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, en Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California, CCPA, en Estados Unidos, analizando su impacto en la gestión de datos. Ética y privacidad. Los estudiantes aprenderán sobre los dilemas éticos relacionados con la ciberseguridad y la privacidad de los datos, discutiendo el equilibrio entre el análisis de datos y la protección de la información personal. Auditoría y cumplimiento. Se abordarán las prácticas de auditoría de seguridad y cumplimiento, así como las herramientas y técnicas para evaluar la efectividad de las medidas de protección de datos implementadas. Estudios de caso. A través de ejemplos del mundo real, los estudiantes analizarán incidentes de ciberseguridad y sus implicaciones, aprendiendo de las lecciones y mejores prácticas derivadas de estos eventos. Esta asignatura proporciona a los estudiantes una comprensión integral de los desafíos y soluciones en ciberseguridad, preparándolos para abordar cuestiones de protección de datos en el ámbito de Big Data y en sus futuras carreras profesionales.